Buenas tardes. Vengo a presentarles una conferencia, un ejemplo sobre cómo se estudia el agua y cómo se aborda un problema desde la ingeniería, como es la calidad de un recurso, en este caso, la calidad del agua. Básicamente, una de las tantas herramientas dentro de la heurística, que es el método de la ingeniería y que se basa básicamente en indagar, en observar hechos y fenómenos para posteriormente desarrollar teorías y métodos que permitan resolver problemas del mundo real. La metodología de la investigación se constituye en un conjunto de procedimientos a través de los cuales se puede abordar un problema del mundo real y buscar posibles soluciones. Uno de los ejemplos que hemos abordado nosotros dentro del grupo de investigación tiene que ver con la calidad del agua. Cómo ese recurso natural se puede involucrar en los procesos de producción. Pero cómo se aborda un estudio de calidad del agua, cómo se determina esta y cómo se pueden asignar diferentes usos. Aquí tenemos un proyecto denominado Calidad Física, Química, Biótica del agua, en este caso del río San Juan, un río que alimenta uno de los núcleos productivos e industriales más potentes de nuestro departamento, de Antioquia. Hablo básicamente del suroeste, donde tiene asentamiento la agroindustria del café, donde también se producen cárnicos y hay otras industrias más pequeñas, pero estamos hablando del núcleo, el corazón cafetero o de la agroindustria del departamento de Antioquia. Cuando hablamos de un río, hablamos de un sistema. Desde la perspectiva teórica, en un sistema hay componentes y procesos que interactúan entre sí y a través de los cuales fluye la energía y se mueve la materia. Por ejemplo, en un río se mueven los nutrientes, desde la parte alta de la cuenca hasta su desembocadura y viceversa. Hoy por hoy sabemos que el flujo de un río no es solo una corriente de agua que discurre a través de un canal, también hay contraflujos, también hay materia que va desde la desembocadura hasta la parte alta de la cuenca, también hay peces que migran aguas arriba, también hay sustancias que se mueven aguas arriba. Entonces los nutrientes son uno de los proxies o de los dominios que más se investiga en ingeniería cuando se hacen balances de masas. El continuo fue una teoría que apareció a finales del siglo pasado, basado en una serie de conceptos que Banot y otros planteaban en torno a que los ríos no son secciones que se juntan y forman un cuerpo de agua, sino que son masas que se mueven con un flujo y un contraflujo formando un continuum, y que allí no solo hay materia y energía, sino que también hay seres vivos. Y esos seres vivos interactúan entre sí para intercambiar esa materia y energía. Y es así como a partir de los trabajos de Margalef se encuentra que los organismos hacen parte de la estructura de ese ecosistema, pero también que esa estructura tiene un funcionamiento. Y ese funcionamiento tiene que ver con las interacciones que se dan entre las especies. Así como en una ciudad que es un ecosistema artificial, las especies en un río intercambian información, intercambian materia, intercambian energía. Pese a ello, aparecen unas discontinuidades y aquí es donde aparece la acción del hombre sobre esos ecosistemas. Una discontinuidad no es más que un cambio en la estructura del ecosistema como consecuencia de las acciones que ejerce el hombre sobre ese ecosistema, en este caso ese río. Entonces, esa continuidad puede alterarse como consecuencia de factores antrópicos. Y a partir de la producción y la respiración, a partir de la generación de biomasa y del consumo, es posible establecer cuándo se dan esas discontinuidades. Es decir, en un ecosistema natural,
Uno observa, por ejemplo, que este río, que está alimentado por dos corrientes, muestra unos cambios desde la parte alta de la cuenca, desde la quebrada Piedras, que es un afluente, por ejemplo, en este caso, y la quebrada Guáico, en este otro caso, que cambian a medida que se desciende o se transcurre a través de la abscisa, es decir, una corriente en la parte alta es muy boscosa, es rica en vegetación, pero en la parte baja, en su llanura aluvial, normalmente sigue una trayectoria sinusoidal y la vegetación cambia. Por ejemplo, aquí la vegetación boscosa o arbórea cambia a vegetación arbustiva o pasturas, es decir, hay unos cambios naturales, pero esa discontinuidad también puede verse representada por factores antrópicos. Por ejemplo, la construcción de una presa, la acción del hombre introduce cambios en esos flujos y eso altera los balances de materia y de energía. O un lago construido para un aprovechamiento en ingeniería acuícola. La producción de biomasa también puede ser un elemento que altere esa corriente. Entonces, cuando uno estudia estas corrientes, tiene claro que hay un continuo en el sistema, pero que también pueden aparecer actores, eventos como fábricas, represas, la ganadería, la silvicultura, que pueden extraer materia de energía de esa corriente y alterar esa continuidad. Por ejemplo, en esta zona A, aquí uno observa un tipo de organismos, en esta zona D, menos organismos. Eso puede ser un indicador del grado de alteración de una corriente. ¿Quiénes hay? O sea, ¿quiénes viven en esa cuenca y cuántos hay de cada quien? Son dos preguntas fundamentales en ingeniería de aguas. ¿Quiénes hay? Es qué organismos dominan el escenario vital y cuántos hay de cada quien son las proporciones relativas de abundancia. Si ustedes recuerdan la teoría de conjuntos, la distribución de los recursos naturales tiene que ver con esa teoría de conjuntos, o sea, cuánta materia de energía es apropiada por cada grupo de organismos. En el caso del río San Juan, esa parte alta de la cuenca la vemos acá en esta diapositiva. Un río que se mueve sobre un canal, es una masa física de agua que arrastra otros elementos, vivos o no vivos, y que discurre sobre un canal que es relativamente tortuoso, o sea, sobre una masa sólida, rocas y un sustrato. Pero al lado y lado del río hay vegetación boscosa, o sea, ese es, digamos, un escenario aproximadamente natural, con unas condiciones físicas y bióticas que son propias de las corrientes en la parte alta de la cuenca. A medida que se desciende en la corriente, empiezan a aparecer elementos de alteración de esos flujos de materia y de energía. Aquí vemos, por ejemplo, sólidos depositados en el núcleo de la corriente. Es decir, a usted, como ingeniera o como ingeniero, estas observaciones le permiten empezar a acercarse a una problemática relacionada con el recurso. Ahí todavía no hay un problema, ahí hay una observación. Usted, como ingeniero o ingeniera de esta universidad, donde la formación en investigación es fundamental, entre otras cosas, los hechos o los fenómenos son los que alimentan la heurística, o sea, el método de la ingeniería. Uno observa en una fábrica, en una industria o en este sistema, en esta fábrica de agua que es un río, hechos o eventos que denotan una situación distinta a lo natural. El mismo río, aguas abajo, pero alterado por un sistema de producción no viable desde una perspectiva ambiental. Aquí vemos la extracción de materiales aluviales, arena, cascajo, ¿cierto? O rocas para triturar que sirven para procesos constructivos, como en ingeniería civil. Aparentemente uno diría, este es un hecho en el cual se construye una presa palafítica, unos troncos de madera en posición vertical, otros en posición horizontal, que retienen los materiales en estas piscinas. Mire, aparentemente uno diría, el río discurre naturalmente por esta zona, pero por esta zona no. Sin embargo,
Esos hechos denotan que, por ejemplo, el material o lecho que había en esta zona fue depositado en este jarillón y ese material luego es extraído para otro sistema productivo. Pero cabe preguntarse cómo afecta la extracción de ese material la estabilidad de ese sistema. Esa es una pregunta que solo puede hacerse el ser humano porque es capaz de reflexionar, indagar frente a los hechos para posteriormente plantear preguntas o problemas del mundo real. Todavía no estamos pensando en la solución, solo estamos haciendo un discernimiento. ¿Y qué pasa con la biota que vive en el agua? ¿Y qué pasa con los organismos que vienen por acá y se encuentran con esta barrera? ¿Y qué ocurre con los gases disueltos, por ejemplo, el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono, cuando el agua pasa de un flujo turbulento a un flujo laminar? Se preguntaría un hidráulico. ¿Y qué pasa cuando un río que tenía aguas claras se convierte en un río rico en sólidos suspendidos? Un agua que es transparente, cataróbica, fresca, atractiva a la vista, se vuelve en un agua rica en sólidos, café, llena de sedimentos, probablemente poco atractiva para el consumo humano. Entonces un río que discurre ya en su llanura aluvial cuando se abre a lado y lado y los materiales gruesos quedan depositados en la orilla y los más finos en el fondo. Entonces, en este proyecto de investigación que ya hemos terminado, es un proyecto reciente, nosotros nos planteábamos como preguntas fundamentales, pensando en que es la principal fuente de agua en esta región agroindustrial, ¿cómo es la calidad del agua del río San Juan? Es una pregunta muy básica, pero que merece todo un abordaje riguroso, disciplinar, interdisciplinar, para poder encontrar una solución a esa pregunta. ¿Y cómo se relaciona la vida, especialmente el perifitón? Para que ustedes sepan, el perifitón es la lama que vive adherida a la piedra en los ríos y que es un elemento muy potente en ingeniería sanitaria para determinar la calidad del agua. Y cómo los macroinvertebrados acuáticos, estos son caracoles, larvas de insectos, de gusanos, en general de invertebrados, que viven entre las piedras y que también son una herramienta muy potente para los estudiosos de la ingeniería sanitaria, dado que son indicadores de la calidad del agua, con la variabilidad espacial y temporal de la corriente. ¿Por qué? Nosotros ya teníamos experiencia en el uso de esos dos indicadores, la lama de las piedras y los animales que viven pegados a las piedras, como indicadores de la calidad del agua, aplicando índices de calidad del agua, pero vimos de interesante que este río cambia en su cuenca, desde su parte alta, en 100 kilómetros de recorrido cambia desde los 3.200 metros sobre el nivel del mar hasta los 550 metros sobre el nivel del mar. O sea, ese río es casi una pared. Es decir, en 100 kilómetros es poco, la abscisa tiene unos cambios altitudinales muy grandes. Entonces, en su parte alta hay zonas boscosas, el primer asentamiento humano grande es básicamente el municipio de Jardín, y él desemboca, su desembocadura es en una zona que se conoce como Peñaliza, donde son las partidas hacia La Pintada, cuando uno va a La Pintada por la vía Bolombolo. Ahí se encuentra el río San Juan con el río Cauca. Entonces es un río torrencial. Si ustedes se dieron cuenta, el año pasado hubo unas crecientes importantes en esa cuenca. Uno de los afluentes del río San Juan es el río Tapartó, ¿sí? Y al río San Juan también desembocan otros ríos de importancia en la zona que tienen unos regímenes muy torrenciales. Esa zona en Antioquia es muy montañosa, entonces los ríos nacen en las estribaciones de los farallones y esos ríos bajan rápidamente por las pendientes, entregando sus cuencas a una macrocuenca que es el río Cauca. Entonces nuestra hipótesis, ¿sí ven?
Hay unos hechos, hay un contexto teórico, hay unas preguntas y hay una hipótesis. La hipótesis es la posible respuesta a las preguntas que yo he planteado. Es un escenario probable, es un escenario que se plantea en el campo de la inferencia, de las probabilidades. La calidad del agua, esta es una apuesta que hace el grupo de investigadores, de este río se puede determinar a través de esos dos grupos de organismos, de algunas variables físicas y químicas como indicadores de la contaminación y del deterioro del río ambiente. Es decir, no íbamos a estudiar todo el río, íbamos a estudiar esos tres dominios, el perifito o lama o biofilm. La gente de ingeniería de materiales estudia mucho el biofilm, los macroinvertebrados acuáticos y los indicadores de contaminación acuática físico-química. Con base en esos tres dominios podíamos acercarnos a las causas del deterioro en la calidad del agua de este río, que ha sido un tesoro para el departamento de Antioquia, un tesoro ya centenario, porque gran parte de la colonización antioqueña en ese sector se movió por el eje del río San Juan. De hecho, pues luego vino todo el tema del desarrollo agrícola en la zona. Entonces nos planteamos como objetivo general determinar la calidad del agua del río San Juan en el municipio de Andes, y como objetivos específicos analizar los cambios en el espacio y en el tiempo. Ya lo del espacio está claro, las observaciones mostraron que era un río que descendía rápidamente con respecto al nivel, sobre el nivel del mar, pero desde el punto de vista temporal queríamos saber cómo era la fenología o el comportamiento de la corriente de agua en diferentes momentos en un ciclo hidrológico. Ustedes saben que en el trópico, siempre que se abordan estudios, es muy importante analizar las siguientes 4 épocas, y eso es un escenario general para la mayoría de los estudios que se hacen en sistemas productivos. 1. Cómo se comportan los recursos naturales en época seca. Ustedes ven, el agua, no solo la calidad, sino también la cantidad, incide sobre la producción de energía eléctrica. El año pasado está lloviendo poco, entonces, por favor, ustedes vieron al presidente diciendo hay que hacer racionamiento de la energía porque si no va a haber que hacer cortes. ¿Por qué? Porque no había agua para generar energía eléctrica. ¿Cómo se comportan los recursos naturales en época seca? ¿Cómo se comportan los recursos naturales? Póngale cuidado a esto, en la transición época seca lluvias. Ya sabemos que ese es otro módulo importante para todo sistema productivo. ¿Qué pasa allí? Los cambios de temperatura, de disponibilidad de agua y los patrones de viento inciden sobre los recursos naturales y también sobre los sistemas artificiales. No es lo mismo la distribución de partículas en el aire en el Valle de Aburrá en época seca que en la transición seca a lluvia. Tercer escenario, ¿cómo es el comportamiento de los recursos naturales en época de lluvias? Y el cuarto escenario, ¿cómo es este comportamiento en la transición lluvia a seca? Ustedes dirán, ¿y no es lo mismo lluvia a seca que seca a lluvia? No, los suelos, el agua, el aire, los seres humanos nos comportamos de manera diferente cuando hacemos una transición de época seca a época lluvia y cuando pasamos de lluvia a época seca, ¿cierto? Nuestro actuar es distinto. No es lo mismo estar en una sesión de una conferencia, en este curso, cuando está lloviendo, que cuando se está en una época seca, ¿cierto? Hay diferentes formas de comportarse, y eso tiene que ver con la indumentaria, con los recursos que usted lleva en su maleta, el recurso agua, por ejemplo, etc. Y relacionar esto con la calidad del agua del río. Determinar los cambios en la estructura de los indicadores del agua en el río utilizando índices de calidad e índices bióticos
Estos índices son básicamente expresiones numéricas derivadas de la teoría de la información y la estadística para analizar las abundancias de las especies y las variaciones de esas abundancias en el espacio y en el tiempo. Y esos cambios multivariados denotan unos escenarios de calidad en el río. Básicamente esos son los análisis numéricos que se hacen. Establecer las relaciones entre las variables que permitan evaluar cuantitativamente la calidad del recurso hídrico y una herramienta muy importante en la gestión de los recursos hídricos para alcaldes, comunidades, ONGs, universidades, empresas, en fin, mapas de calidad del agua. O sea, ya casi todo, cuando hablamos de recursos naturales, se llevan a modelos espaciales que nos permitan hacer un manejo en los POTs, en los PEGIR de los recursos naturales. Aquí tenemos entonces nuestro país, Antioquia, y el suroeste antioqueño, que se compone de más de 20 municipios, creo que 24 o algo así, ese es un número aproximado. Y aquí tenemos una de las cuencas, este es el río San Juan, la parte alta de la cuenca, y cómo se mueve buscando su desembocadura al río Cauca y muchos otros afluentes, ¿cierto? Aquí tenemos cerca la sede nuestra de la universidad en el suroeste, que queda a 4 kilómetros del casco urbano de Andes, con 800 estudiantes, donde pues tenemos nosotros allá 4 programas de ingeniería, que son la ingeniería de sistemas, la ingeniería industrial, la ingeniería de telecomunicaciones y la ingeniería ambiental. Entonces, pues nosotros en todo proyecto de investigación nos acercamos a las comunidades humanas, dentro de ellas las académicas, y quisimos en este proyecto involucrar estudiantes de ingeniería de la sede central de aquí de Medellín, de nuestra facultad, y también estudiantes de ingeniería de la seccional del suroeste. El diseño muestreal fue muy sencillo, fue básicamente un estudio que involucró observaciones a finales del año 2013 y un ciclo hidrológico durante el año 2014. Entonces, para ello hicimos trabajos de campo y de laboratorio en la zona, recolectando muestras, haciendo análisis físicos, químicos y bióticos en el laboratorio de la seccional de la Universidad de Antioquia en Andes, y el diseño experimental consistió básicamente en estudiar la corriente del río San Juan desde la parte alta de la cuenca hasta su desembocadura en 6 sitios claves. En la parte alta de la cuenca, porque queríamos tener un control, una zona de aguas naturales, sin contaminación. Un segundo sitio inmediatamente después de la descarga de la central de producción de cárnicos en el municipio de Andes, que es un municipio pues ya de gran tamaño, con bastantes habitantes. Entonces tiene una central de sacrificio y descargan directamente las aguas residuales al río. Otro sitio el tercer sitio fue el sitio que les mostré, donde existe una industria de materiales de construcción, una cantera. Allí hay una industria instalada que extrae materiales para procesos productivos. Un cuarto sitio al frente de la Universidad de Antioquia. Un quinto sitio donde se recogen ya las aguas residuales de gran parte de los municipios del suroeste antioqueño. Después de Bolívar y Salgar hay un sitio antes de la desembocadura del río San Juan, donde se recogen la mayor parte de las aguas residuales del suroeste. Y un último sitio en la desembocadura. Es obligatorio siempre en balance de masas la entrada, parte alta de la cuenca, y la desembocadura. Y los elementos que contaminan el río. Nosotros estábamos poniendo mucha atención a las descargas industriales, a las descargas, a la alteración del lecho por parte de la extracción de materiales de construcción y las descargas de las aguas residuales. Las demás eran todas fuentes distribuidas.
teníamos una preocupación: el uso de sal en los sistemas extensivos de producción ganadera. Porque ustedes saben que el ganado consume bastante cantidad de sal. Entonces no sabíamos cómo estaba afectando eso la salinidad del agua. Lo veremos más adelante. ¿Qué pasa con los muestreos? Entonces básicamente buscábamos los efectos sobre la calidad del agua en época seca, en época de transiciones y en época de lluvias. Cómo afectaba la fenología de lluvias la calidad del agua de la corriente. Y hicimos análisis de los aspectos físicos de la corriente, químicos y los bióticos. Cuando uno diseña una investigación, uno tiene que pensar muchas cosas: recursos humanos, recursos económicos, administrativos, toda la parte científica, en este caso laboratorios. El recurso más importante para nosotros, porque nosotros hacemos investigación en la universidad, son los estudiantes. Entonces hay que buscar estudiantes que quieran hacer sus proyectos y, bueno, uno aprende de ellos, ellos aprenden de uno, en fin. Pero cuando se diseñan las investigaciones, miren que hay un marco espacial, sitios de muestreo, hay un marco temporal, variabilidad entre meses, hay unas variables físicas, químicas, bióticas, hay unas preguntas, unas hipótesis y unos objetivos claros y un equipo de investigación resolviendo las preguntas. Pero siempre está la incertidumbre. Y una manera de reducir la incertidumbre en la investigación es hacer mediciones repetidas, o sea, tener réplicas. No es lo mismo medir una variable como el pH del agua o la temperatura, ir al sitio 1 durante el muestreo 1, en la orilla izquierda, en la orilla derecha, en el centro de la corriente, y medir allí el pH o la temperatura. Ese es un escenario. Otro escenario es ir al sitio 1, en el muestreo 1, en la orilla izquierda, en la derecha, en el centro, y medir el pH con réplica en cada orilla. No es lo mismo. En el segundo escenario, la potencia de la información es mucho más alta. Si ustedes recuerdan, el error tipo alfa que se debe reducir durante una investigación es lo que le permite hacer la inferencia estadística o matemática al investigador cuando traduce los análisis matemáticos de los datos al mundo real. Entonces, una manera de hacerlo es efectuando réplicas. Es la primera vez que nosotros en una investigación hacemos réplicas de todas las variables. Pero eso en términos económicos es supremamente costoso. Lo que aprendimos en esta investigación es que sí, hágalo para algunas variables, para otras no, ¿cierto? Entonces uno tiene que diseñar muy bien las investigaciones para balancear recursos económicos con recursos científicos, de espacio, de reactivos, de equipos. Por ejemplo, en términos matemáticos, si usted va a hacer las cosas con absoluto rigor, debería tener un ejército de científicos para poder hacer este análisis, porque al unísono debería tener 6 equipos de campo midiendo al mismo tiempo en los 6 sitios. Eso se vuelve casi inviable dentro de un proceso de investigación. Pero ¿cómo se resuelve esto? Hay unas cosas que se llaman, por ejemplo, en ingeniería de aguas, los tiempos de viaje, es decir, cuánto se demora una molécula para ir desde Jardín hasta Peñaliza. Y eso lo calcula uno. Entonces, uno sabe dentro de los diseños muestreales cuáles son las velocidades en las que el equipo de investigadores debe moverse entre un sitio y otro para no estar muestreando lo mismo. Entonces, el diseño muestreal o el diseño de la investigación es quizá uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de formación de una ingeniera o un ingeniero. Planear las cosas es fundamental y eso no lo encuentra uno en un libro, ¿cierto? O sea, eso implica un acto de reflexión propio del investigador. Estas fueron las variables que medimos, no son pocas, no son todas las que uno puede medir en un río. Para las preguntas que queríamos resolver teníamos que hacer estudios termodinámicos del calor, balances de masas para el oxígeno,
determinaciones de la química del agua, el pH, la conductividad eléctrica, la turbidez del agua, la alcalinidad, la dureza, la DQO, los nutrientes, en fin, todas las variables de calidad desde el punto de vista científico, más las que están incluidas en la norma de calidad derivadas del Viceministerio del Agua. O sea, los usos del agua requieren una calidad dependiendo de para qué la va a usar usted. Una cosa es un agua para consumo humano o animal en general, y otra es un agua, por ejemplo, para refrigerar las turbinas de una represa o de la FLA, de la fábrica de licores de Antioquia. O sea, depende de los usos del agua, son las variables que uno debe analizar y los criterios que debe cumplir. O sea, eran bastante. Entonces piensen ustedes, siempre como ingenieras e ingenieros, número de variables multiplicado por el número de sitios, multiplicado por el número de muestreos, multiplicado por el número de réplicas. Eso les da el valor o los costos de cada variable para un estudio. Y eso pues tiene implicaciones sobre la ejecución de esa investigación. Por eso el análisis de costos y la planeación del proyecto es fundamental antes de su ejecución, ¿cierto? Entonces, si la medición de la temperatura del ambiente cuesta 2.000 pesos, entonces el tamaño muestral está dado por el número de sitios, por el número de épocas de muestreo, ¿sí? Por el número de réplicas. Teníamos 4 muestreos, 6 sitios, 6 por 4, 24, y 2 réplicas, serían 48 mediciones. Pero si usted mira una variable como la de DQO, que cuesta 40.000 pesos, eso ya empieza a ser importante, una sola muestra. Ya dentro de los resultados empezamos a tener observaciones relacionadas con los sitios de muestreo, las coordenadas que nos iban a permitir ubicar la información física, química y biótica en los mapas, y las características ambientales de cada sitio. Básicamente lo que tenemos a grosso modo es una degradación de la calidad del agua desde el nacimiento hacia la desembocadura. ¿Por qué? ¿Un río es un ser vivo? No, es un sistema que tiene componentes vivas y procesos bióticos. Un río, un lago, un bosque, una ciudad es un ecosistema. A él se le aplican todas las teorías de sistema, pero ellos responden a los tensores ambientales de manera acumulativa. Eso es lo que se conoce como una retroalimentación positiva. O sea, lo que usted haga aquí arriba se refleja en la parte baja de la cuenca. Y esto ya son los resultados, las matrices de datos organizados según el tiempo, el espacio y las variables. Y más datos físico-químicos, ¿cierto? Ahí lo que tenemos por ahora es una organización de la información, paso fundamental dentro del proceso de investigación. Casi siempre las matrices en Excel, columnas y filas, columnas organizadas por variables, casi siempre en estos casos hay unos factores, el tiempo y el espacio, que le permiten a uno organizar los datos de manera sistemática. Acto seguido se hace una depuración de los datos, es decir, datos que obedecen a algún criterio técnico, científico, por ejemplo, algún dato relacionado con una variable de estas que está acá, la dureza, algún dato raro que aparece allí, los que conocemos como outliers, deben depurarse en virtud de las tablas de datos obtenidas en el laboratorio. Entonces es posible que un dato, el técnico del laboratorio le dice a uno, profesor, o a ustedes como estudiantes, es que ese día se descalibró el equipo. Ese dato ustedes lo pueden descartar, siempre que haya un criterio técnico detrás de esa depuración de la matriz de datos, esto es válido. Si no, son datos que están mostrando una condición particular. Y luego los datos se muestran gráficamente, pero no para mostrar lo mismo de la tabla, sino para mostrar las relaciones de una variable, como por ejemplo en este caso el oxígeno disuelto, que es una variable química en el agua, se puede organizar en figuras. Este es un ejemplo de tantos que muestran la variabilidad de esa
variable Y sub I con respecto a dos factores: el espacio, que son los sitios de muestreo, y el tiempo. Estos colores tienen que ver con los meses de muestreo, cómo cambia el oxígeno disuelto en los diferentes escenarios de tiempo y de espacio en unas figuras pues que son muy sencillas. Estas figuras concéntricas son fáciles de hacer en Excel, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el cambio de la concentración de iones en la corriente y su escala de variabilidad. La turbidez, por ejemplo, aquí se ve que hay un vector muy grande en la desembocadura, cuando el río ya se vuelve café, turbio. La alcalinidad, como la reserva alcalina está más asociada, esta estación es la parte alta de la cuenca, es decir, traduciendo esta variable química a un ejemplo más sencillo, la alcalinidad es como el sistema inmune del cuerpo. En un río que tenga una alta reserva alcalina es un río capaz de soportar cambios producidos por tensores ambientales, ¿cierto? La carga química en el agua, una cuenca alterada por los contaminantes de la agroindustria del café, obviamente mostró algunos datos preocupantes en la parte baja de la cuenca, Peñaliza, el sector de la UDA y donde se extrae material para construcción, donde la DQO tiende a ser alta. La DQO es una medida del grado de materiales que hay en un río y que requieren su degradación por diferentes vías. Los nutrientes, en esta escala de 0 a 5, los nutrientes ya cercanos a 1 son valores muy altos para ríos torrenciales, es decir, son ríos que tristemente en nuestro país, y este es uno de los casos menos críticos, están siendo muy afectados. O sea, nosotros, por lo menos en las últimas, me atrevería a decirlo, en las últimas 3 décadas, sí, casi las últimas 4 décadas, casi que estamos arrasando con la mayor parte de los ecosistemas nuestros, especialmente en la ecorregión andina, la Caribe y parte de la Pacífica, son las más alteradas. Ahora se están haciendo cosas que están afectando los recursos naturales también en la Orinoquía, pero al ritmo que vamos no va a quedar nada. Entonces, yo creo que un reto fundamental, para que vamos ya concluyendo, es buscar una sincronía entre la academia, la investigación, las normas del Estado y la acción social, para que juntos podamos triangular esfuerzos hacia un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Si no, la academia seguirá investigando a unos ritmos lentos para el Estado, y ellos, el Estado, quien legisla, tendrá que tomar decisiones antes de poder contar con los resultados de la academia. Y la sociedad ni se entera. Este es un río que tiene unas cargas de fósforo muy altas, a pesar de ser un río con unas altas crecientes que puede duplicar y triplicar su caudal medio rápidamente. Esta resolución, que tiene que ver con la calidad del agua, para el caso del río San Juan, cuando hicimos el cruce con las matrices nuestras y las del Estado, encontramos que el tema de la turbidez y de los fosfatos es crítico en todas las estaciones. O sea, lo que considerábamos nosotros como control en la parte alta de la cuenca también está afectado. Es un río que lleva una carga de sólidos muy alta y una contaminación por materia orgánica también muy alta. O sea, son críticas todas las estaciones para esas dos variables, y para las que no, obedecen básicamente a la dilución que se da durante estos regímenes torrenciales. Pero prácticamente ese río está completamente afectado para diversos usos. Yo creo que eso es una alarma muy grande para toda una región de un departamento con más de 20 municipios.
Y aquí vemos cómo, aquí tenemos la variabilidad en dos parámetros utilizados en ingeniería sanitaria para analizar la vida en las corrientes. Uno es la densidad de organismos, o sea, cuántos seres vivos hay por centímetro cuadrado, organismos microscópicos. Densidad, número de organismos por unidad de área. Y la riqueza, cuántas especies hay. Mire, en todas se reducen. Baja, baja. A medida que se desciende en la corriente de agua, hay una disminución. Si ustedes hablan con sus padres, sus abuelos, ellos les hablarán de las pescas, de cuando iban a pescar sabaleta a las corrientes y cuando se encontraban animales de pan coger y pan comer como una oferta alimentaria natural. Hoy por hoy eso pues no es tan sencillo. Estos son los mapas de calidad del agua que nosotros construimos. Esta es la dirección de flujo de la corriente, las especies dominantes. Prácticamente lo que está pasando en todo el país es lo siguiente. Hay un cambio de diversidad de especies en el agua hacia el desarrollo básicamente de hongos y bacterias, casi todas que producen dermatitis, enfermedad diarreico aguda y también la aparición de algunos protozoos. Eso es lo que tenemos en este momento en el país, el cambio de nuestra diversidad por bacterias y hongos. Son también seres vivos, pero no siempre. Usted va al río Medellín, al aula ambiental, ¿sí? Acá, cerca de Barranquilla, y el río está vivo. Usted saca una piedra y es como un material mucilaginoso, como una baba dura, una baba, como una gelatina dura, asentada. Esos son hongos y bacterias. O sea, eso, el río tiene vida, por supuesto, pero ¿qué vida es esa? No es de calidad. Es una vida dominada por pocas especies. Pocas especies muy abundantes es estar cerca del equilibrio, de casi la muerte termodinámica. Muchas especies muy diversas y poco abundantes cada especie es estar cerca del estado estable, o sea, de un ecosistema saludable. Eso se traduce en un mapa de calidad del agua, o sea, el anterior eran organismos, cómo cambian, y acá es azulito, bien, amarillo, alerta. Todavía no es rojo como el río Medellín, pero hay una alerta para esa región, ya se los dijimos. Aquí tenemos ya cómo cambian los insectos, las abundancias de... Uno dice, pero ¿y para qué estudió uno los insectos en el agua? Uno, en términos sanitarios, eso da una idea de la calidad del agua, pero todos dependemos de los insectos. Si no hay polinización, pues no habrá producción de biomasa, no habrá productividad vegetal. Y si no hay productividad vegetal, pues no hay comida para los herbívoros, ni para los omnívoros y carnívoros, vegetarianos, etc. Entonces, eso es muy importante. Y hemos visto una reducción muy importante en los polinizadores en nuestro país. Aquí tenemos los invertebrados acuáticos, cómo cambian, ¿cierto? Estas formas con placas muy desarrolladas van cambiando y se van volviendo más uniformes. Miren que ya casi siempre es la misma especie que aparece aguas abajo. Se vuelve más simple. Las mismas especies monótonas, reduce la riqueza, reduce la capacidad del sistema para soportar tensores ambientales. La siguiente, eso se traduce en un mapa de calidad del agua. Bien, más o menos bien. Uy, ¿qué pasó aquí? La cantera, la ingeniería civil irresponsable. Hay una ingeniería civil que es responsable, pero hay una que es irresponsable. Vean, ahí se ve. Ahí está. ¿Y quién aboga por el río? Aquí se recupera un poco. Y yo me encontraba, antes de entrar a la universidad, a la seccional del suroeste, siempre encontraba este aviso. Arrojar basuras y escombros en este lugar es ilegal, afecta a vecinos, atenta contra el bienestar de la comunidad, el medio ambiente, denuncia al infractor en la inspección de policía, absoluta reserva. Hay que denunciar con reserva, pero hay que hacerlo. Eso no es responsabilidad de los de la escuela ambiental.
porque lo ambiental, como lo energético, los materiales, la gestión, los procesos de producción, son temas transversales a todas las ingenierías. Empresas públicas de Andes, Policía Nacional, municipio de Andes. Entonces yo iba a tomar las muestras y les decía a los de las casas que viven alrededor, a orillas de los ríos, mire, costales, plásticos. La inercia que tiene ir a limpiar un río, eso es impresionante. O sea, ¿quién va a ir a sacar esto de allá? Entonces la responsabilidad de un ambiente sano es de todos. Ahora se ha reducido mucho la calidad de vida nuestra en el Valle de Aburrá, ustedes lo saben, por el tema de la contaminación del aire. Todavía uno se va en el metro y pasa por estaciones del metro donde observando por las ventanas ve uno 18 o 20 chimeneas. El río, ahí es en la desembocadura del río Bolívar, otra cuenca que está muy alterada, no la hemos estudiado porque esto impone pues unos retos, meterse a estas corrientes a tomar esas muestras, tiene cosas de ingeniería, poleas, bandas, eso hay que bajar allá con unos aparatos especiales, pero bueno, se están haciendo cosas. Ahí está, mientras sigamos extrayendo cosas de los ríos sin una perspectiva sostenible o sustentable más bien, nos llevará cada vez más a un deterioro que se percibe y seguramente ustedes, aunque están muy jóvenes, les está tocando ver esta época de cambio donde el deterioro en el ambiente se ha acelerado y muchísimo, ¿cierto? Todos tenemos derecho a un ambiente sano, tranquilo, limpio, a respetar, a ser respetados, a una educación gratuita como la tenemos aquí en la Universidad de Antioquia. Entonces, esos son derechos que hay que proteger con argumentos, con vehemencia y con respeto, pero hay que protegerlos y hay que hacer cosas. Conclusiones, allí estamos hablando son aguas oxigenadas con una muy baja alcalinidad, a pesar de que tienen oxígeno, su sistema inmune ha sido deteriorado, son aguas muy blandas, ¿verdad? Procesos industriales en los que el agua blanda se usa, se pueden tomar aguas de allí. Tiene una alta turbidez, o sea, es un agua muy agresiva. Normalmente las aguas que tienen una alta turbidez requieren tratamientos previos, pero son aguas que pueden meteorizar cualquier material. La de Cuo se presentaron algunos valores altos, creemos que están muy relacionados con la aplicación de plaguicidas en la zona. Eso habría que estudiar los efectos, pero esto sí lo hace pues la gente de salud pública, qué efectos tendría la potencial presencia de este tipo de sustancias sobre la salud humana. Hay una alta carga de nutrientes, la mayoría de los municipios o no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales o estas funcionan deficientemente. Aunque se encontraron bastantes especies del perifito ni de invertebrados, estos estuvieron asociados más que todo a la parte alta de la cuenca. Hay una disminución gradual e importante a medida que se acerca el río a su desembocadura. La Universidad de Antioquia es una maravilla, viene desarrollando paso a paso proyectos en las regiones, ya hay un laboratorio en la seccional del suroeste, creo que vamos mejorando y pues me alegró mucho haber podido hacer cosas allá. Este es el profesor Orlando, una estudiante de ingeniería sanitaria extrayendo las piedras del río y analizando pues lo que hay allí. El equipo de investigación, un bus de la universidad. Entonces allí asistíamos varios profesores, estudiantes. Hicimos un foro del agua en Andes, donde invitamos alcaldes del suroeste, estudiantes, tuvimos egresados, estudiantes de aquí, de acá fuimos, de la Facultad de Ingeniería, fuimos 2 buses llenos de estudiantes, estuvimos en el foro y con el apoyo de la Facultad de Ingeniería y de la Vicerrectoría de Investigación trajimos un conferencista internacional, entonces estuvimos allá varios días haciendo discusiones y definiendo como las temáticas a seguir
en tanto la investigación, pero también en la solución de los problemas que hay allá, que se resumen en los siguientes. Aguas residuales, hay que controlar las descargas de estas, reducir el uso de plaguicidas, hay que hacer una restauración ecológica de la cuenca porque hay demasiados sólidos arrastrados hacia el río y hay que hacer un plan de gestión ambiental en todas las industrias que hay allá. Allá hay industrias del café, hay industrias de cárnicos, hay unos proyectos de generación de energía eléctrica hacia el futuro y pues se requiere hacer planes de producción, digamos, más amigable con el ambiente. A ese foro asistieron cerca de 85 personas. Y bueno, esto fue un trabajo que se hizo con varias personas. Allí estábamos profesores de la Facultad de Ingeniería y estudiantes de la seccional del suroeste en este proyecto que presenté acá, pero cuando hicimos este proyecto, al proyecto se juntaron otros 4 proyectos, un estudio del río Tapartó, un estudio de la quebrada La Chaparrala, un estudio de la agroindustria del café y se iniciaron algunos estudios para involucrar a las comunidades indígenas en la zona. Allá hay unos asentamientos indígenas, hay resguardos y el resguardo de Cristianía tiene muchos problemas de aguas. Entonces, allí estábamos pensando también hacer algunos estudios con estas comunidades. Y bueno, algunas referencias bibliográficas. Casi siempre en estos estudios aparecen los planes de desarrollo de los municipios, porque uno tiene que conocer realmente quiénes son los actores en la zona, la industria que haya, las comunidades económicas y académicas, para poder tratar de que el proyecto o los proyectos que ustedes hagan no vayan en contravía de las instituciones del Estado y las industrias. Eso es todo. Bueno.